Hola, hola. En este tutorial sobre tablas dinámicas veremos cómo utilizar diferentes funciones al calcular los resultados y cómo cambiar el formato de los valores en la tabla dinámica. También veremos cómo insertar formatos personalizados sobre los valores que vayamos obteniendo. Como ya vimos en el anterior video, cuando arrastramos un campo de tipo numérico al área de valores, Excel de forma automática nos muestra la suma de los valores que están en esta área. Y si arrastramos un campo de tipo texto, Excel también automáticamente cuenta cuántos datos cumplen con los diferentes registros que se encuentran en el resto de áreas. Vamos a crear una nueva tabla dinámica, donde deseamos conocer la suma de las ventas que tenemos por producto. Entonces, nos situamos en una celda de la tabla de datos y le damos clic a la pestaña Insertar y luego en el botón Tabla dinámica. Se nos abre este cuadro de diálogo y aquí es donde vamos a indicar de dónde vamos a obtener los datos de origen de la tabla dinámica. Como hemos seleccionado previamente una de las celdas de nuestra tabla de datos, Excel se encarga de seleccionar todas las celdas que encuentra en nuestra tabla. Por tanto, selecciona todas las celdas hasta que encuentra una columna vacía y una fila vacía. En nuestro ejemplo, ha seleccionado el rango que va desde las celdas A1 a la celda F30. En la parte inferior indicamos dónde se va a crear la tabla dinámica. En este primer ejemplo la vamos a crear en una nueva hoja. Al pulsar en el botón Aceptar, se nos crea el diseño de la tabla dinámica en una hoja nueva. Y en la parte izquierda de la hoja encontramos la tabla dinámica que por defecto le asigna el nombre de tabla dinámica 1. Podemos modificar este nombre dando clic en el botón Tabla dinámica. Y entonces allí donde se encuentra el nombre de la tabla le ponemos el nombre que queremos. En este caso le pondremos ejemplo 1. Hay otra manera de cambiar este nombre y es dando clic en el botón de opciones que encontramos allí mismo en el botón Tabla dinámica y en el cuadro de diálogo Opciones de tabla dinámica cambiar el nombre de la tabla. Ya veremos en los siguientes tutoriales las diferentes opciones que hay en este cuadro de diálogo. Como queremos conocer la suma de las ventas por producto, movemos el campo Ventas al área de valores y el campo Producto al área de filas. O podemos marcar directamente la casilla de verificación que se muestra delante de cada uno de los campos. Recordemos que ya vimos en el anterior tutorial cómo podemos mover los campos a estas áreas. Si aún no lo has visto, te invito a que lo veas en este canal de EBL Formación. Hayamos utilizado la opción que queramos, Excel de forma automática agrupa los registros repetidos en el área de filas, es decir, muestra todos los valores de los productos que tenemos en la columna Producto y muestra la función suma en el campo de ventas, ya que como dijimos con anterioridad, al ser un valor de tipo numérico, Excel inserta la función suma para resumir la información de esta área de valores. Como vemos, los resultados que tenemos no tienen algún tipo de formato, pero en este caso queremos que se muestren los totales de las ventas en euros. La opción para cambiar el formato de estos valores es seleccionar las ventas de la tabla dinámica e insertar el formato moneda desde el grupo Opciones de número e insertamos el campo Zona en el área de filas y vemos que al resto de valores se le asigna el formato moneda. El problema es que si solo seleccionamos los valores que obtenemos sin seleccionar el total, al luego añadir otro campo a nuestra tabla dinámica, este formato no lo asigna al resto de los valores que se muestran, como vemos al insertar el campo zona al área de filas. Deshacemos lo que acabamos de hacer y vamos a volver a insertar el formato moneda, pero esta vez vamos a cambiar el formato desde el cuadro de diálogo Configuración del campo de valor. Tenemos varias opciones para visualizar este cuadro. Podemos hacer doble clic sobre el título del área que tenemos en la tabla dinámica, en nuestro caso suma de ventas. O nos situamos en el título y en la pestaña de Analizar nos vamos a la opción Configuración de campo o mediante el menú contextual pulsar en la opción Configuración del campo valor que se muestra en el desplegable o la última opción es pulsar en la flecha que aparece al lado del campo en el área que encontramos en la parte derecha de la ventana y en el desplegable que aparece pulsamos en la opción Configuración del campo valor. Como vemos tenemos diversas opciones para llegar al mismo sitio. Una vez en el cuadro de diálogo pulsamos en el botón Formato de número y se nos muestra el cuadro de diálogo de formato de celdas. Nos vamos a la categoría moneda y pulsamos en ambos botones de aceptar. Ahora se muestran valores con el formato moneda.
Si movemos el campo zona al área de filas, los valores que se muestran también aparecen con el formato moneda. Deshacemos el último cambio para que solo se muestre la suma de las ventas por producto. La siguiente tabla dinámica que queremos realizar es el promedio de las ventas por producto. Por tanto, el único cambio que debemos realizar sobre la tabla con la que estamos trabajando es cambiar la función de los valores resultantes. Para cambiar la función que estamos utilizando, debemos volver a mostrar el cuadro de diálogo de configuración del campo de valor. Con cualquiera de las opciones explicadas anteriormente, accedemos a este cuadro y en la parte inferior de este cuadro podemos elegir el tipo de cálculo que podemos utilizar para resumir los datos del campo seleccionado. Y en el cuadro de lista seleccionamos la función promedio y pulsamos en el botón aceptar y se muestra el promedio de ventas que tenemos por producto. En la siguiente tabla dinámica queremos obtener el promedio y la suma de las ventas realizadas por nuestros vendedores. Podemos crear una tabla dinámica nueva siguiendo los pasos iniciales o eliminar todos los campos insertados en nuestra tabla. Nosotros utilizaremos la opción borrar todo, que encontramos en el desplegable del botón borrar, que aparece al pulsar en el comando acciones. Al pulsar en este botón se nos muestra la tabla dinámica vacía. Arrastramos el campo vendedores al área de filas y para obtener dos funciones diferentes de un mismo campo, debemos arrastrar ese campo dos veces al área de valores, por lo que seleccionamos el campo ventas y lo arrastramos a la ubicación dos veces. Vemos que en ambos casos se nos muestra la suma de ventas. Nos faltará ir a la configuración del campo con las opciones vistas anteriormente y entonces cambiar la función y seleccionar la función promedio. Para finalizar con esta tabla dinámica, nos faltará insertar el formato moneda en ambas operaciones y también veremos cómo modificar el título que se muestra para presentar la información de las operaciones generadas. Volvemos a utilizar la opción de configuración de campo de valor y pulsamos en el botón formato de número y seleccionamos la categoría moneda. Al pulsar aceptar se muestran los resultados en formato moneda y hacemos lo mismo para el segundo campo para que también se muestren euros. El último paso sería cambiar los títulos de los rótulos para los campos que hemos insertado en nuestra tabla dinámica. Nos situamos en el rótulo de suma de ventas y en la pestaña Analizar encontramos el cuadro Campo Activo y escribimos Ventas Totales. Nos situamos en el siguiente rótulo y podemos modificarlo desde el cuadro de fórmulas o cuando accedemos a la opción Configuración del campo Valor. En el cuadro Nombre personalizado y le damos como nombre Promedio Ventas. La siguiente tabla dinámica que vamos a crear es la del número de pedidos realizados por zona, es decir, el número de registros que encontramos por cada zona. Eliminamos el diseño anterior, desde el botón borrar todo o desmarcando las casillas de verificación de los campos. Una vez tenemos la tabla dinámica vacía, arrastramos el campo zona a las filas. Y como queremos que nos cuente los registros que pertenecen a cada zona, debemos utilizar la función recuento. Si arrastramos un campo de tipo texto, Excel automáticamente cuenta los valores de esa columna que sean iguales a cada zona. Si en vez de arrastrar un campo de tipo texto arrastramos uno que sea numérico, como por ejemplo ventas, inserta la función suma y desde la opción configuración de campo de valor seleccionaríamos la función recuento. Con ambas opciones se nos muestran los mismos resultados. Eliminamos uno de los campos del área de valores pulsando en la flecha desplegable y seleccionando la opción quitar campo. Por último, queremos que se visualice el texto pedidos detrás del número que se muestra. Nos vamos a la opción configuración del campo de valor y pulsamos en el botón formato de número. Nos vamos a la categoría personalizada y creamos el formato personalizado para estos datos. En el tutorial sobre formatos personalizados encontrarán más información acerca de cómo generarlos. Para este caso seleccionamos la tercera opción que se muestra en el desplegable y escribimos detrás del formato y entre comillas el texto pedidos. Le damos a aceptar y se muestra la información con el número de pedidos realizados por cada zona.
Cambiamos el rótulo del campo por el texto número pedidos. Y también podemos cambiar las etiquetas de fila si piensas que el texto que se muestra no resume la información que se muestra en la parte inferior. Nosotros la vamos a cambiar y le vamos a poner zonas disponibles. Para poder modificar este rótulo utilizaremos el cuadro de fórmulas. Eliminamos el diseño anterior desde el botón borrar todo o desmarcando las casillas de verificación de los campos. En el último ejemplo queremos conocer la cantidad máxima y mínima de las unidades que han vendido nuestros vendedores. Arrastramos el campo vendedores al área de filas y para obtener dos funciones diferentes de un mismo campo, debemos arrastrar ese campo dos veces al área de valores. Por lo que seleccionamos el campo cantidad y lo arrastramos a la ubicación dos veces. Vemos que en ambos casos se nos muestra la suma de las ventas. Nos faltará ir a la configuración del campo y cambiar las funciones que vamos a usar. En el primer caso selecciono la función máximo y en el segundo la función mínimo. Para finalizar con esta tabla dinámica, nos faltará insertar un formato personalizado en ambas operaciones. Para visualizar el texto unidades detrás de los valores que hemos obtenido y modificar el título que se muestra para representar la información de las operaciones generadas. Volvemos a utilizar la opción de configuración de campo de valor y pulsamos en el botón formato de número. Seleccionamos la categoría personalizada y seleccionamos la tercera opción que se muestra en el desplegable. Y escribimos detrás del formato numérico y entre comillas el texto unidades. Al pulsar aceptar, se muestran los resultados en el formato personalizado que hemos definido. Nos situamos en el segundo campo que hace referencia a la cantidad mínima de unidades vendidas y nos vamos al botón formato de número y en la categoría personalizada seleccionamos la tercera opción y detrás del formato numérico y entre comillas escribimos unidades. El último paso sería cambiar los títulos de los rótulos para los campos que hemos insertado en nuestra tabla dinámica. Nos situamos en rótulo de máximo de cantidad y en la pestaña analizar encontramos en el cuadro campo activo el texto del campo insertado. Lo cambiamos y lo llamamos cantidad máxima. Nos situamos en el siguiente rótulo mínimo de cantidad y lo renombramos con el texto cantidad mínima. Nosotros también cambiaremos el rótulo de las etiquetas de fila desde la barra de fórmulas e insertaremos el texto listado de vendedores. Recordar que también podemos cambiar los rótulos de los campos desde el cuadro nombre personalizado que encontramos en la opción configuración del campo de valor. En los siguientes tutoriales veremos cómo utilizar la pestaña Mostrar valores como para obtener resultados en porcentajes y diferencias entre valores de la tabla dinámica. Bueno, con esto concluimos el tutorial sobre cómo utilizar diferentes funciones para el área de valores y cómo cambiar el nombre de los rótulos y el formato de los resultados que obtenemos en la creación de tablas dinámicas en Excel 2019. Espero que les haya servido de ayuda y por favor suscríbanse a este canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.